Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Muy buenas tardes, bienvenidas al Masaje Cerebral, su programa de ciencia en cortito, platicadita y al pie, que en esta ocasión ya llevamos algunos episodios de esta miniserie de alimentación. Somos lo que comemos. Con qué comemos y qué significa eso en todo, digamos, en el amplio sentido de lo que la ciencia nos puede aportar para discutirlo y platicarlo, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo que ya hemos platicado, pero no desde este ángulo. Exacto. Que son los hongos. Mi queridísimo Andrés Cota, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio. Un gusto, como siempre, venir aquí a desilvanar dimensiones. Y sí, hemos hablado mucho de hongos porque ya saben que es de mis temas preferidos. Pero aquí en Somos lo que comemos, ¿no? Me parecía importantísimo pronto tocar estos terrenos micélicos, porque pues hemos desilvanado ya un poco de la producción agrícola, ¿no? Hemos desilvanado un poco del futuro alimenticio animal desde los insectos y los muchos tropiezos de la comida, digamos, de alimentarnos de vertebrados, y bueno, ultraprocesados. Y ahora pues nos vamos a otro reino, porque a veces es muy claro que tenemos la flora y la fauna, pero hay otro reino o reina, porque flora y fauna, porque son reinos, deberían ser reinas, ¿no? La flora, la fauna. Claro. La funga, Claudio, es el otro gran componente que además yo no voy en este momento a hacer más, no voy a tener que justificar más a los hongos, creo, ya pueden escuchar los programas para ver cómo son un poco el cimiento de la ecología terrestre como la conocemos. Y a lo mejor de la marina también, porque hay un montón de microhongos que participan en el ciclo de carbón del mar, ¿no? Fundamentales. Entonces, bueno, esos micelios, esas corrientes de que mantienen el flujo de nutrientes de los sistemas vivientes, pues son los cimientos de todo. Pero ahora vamos a hablar de comernos a los hongos, ¿no? O sea, estamos aquí para hablar sobre nuestras preferencias alimenticias. Y entonces, para ello, pues obviamente invitamos a alguien que nos pueda esclarecer vamos a decir este recorrido, ¿no? Por el terreno, no micélico, porque no nos comemos el micelio, o a lo mejor hay algunos casos que sí no lo sé, nos comemos pues los frutos reproductivos de los hongos, ¿no? Así como la manzana no es el árbol, ¿no? Uh-huh. Y no te comes el árbol, ¿o sí? ¿Tú te comes los árboles? No, todavía no lo he intentado. Solo los brócolis. No he llegado a la necesidad, no he tenido tanta urgencia. No, pues es lo mismo, nos comemos las frutas, los hongos algo similar, nos comemos su cuerpo frutal o su cuerpo reproductivo, su estructura reproductiva que sobresale de la tierra, que el esporoma, esa voz, ya tenemos, gracias. Es lo que les decía, a quien acaban de escuchar, Claudio, los honores de una vez, si quieres. Amaranta Ramírez Terrazo es quien nos acompaña, es profesora de la Facultad de Ciencias y estudiante del Doctorado de Ciencias Biológicas de la UNAM. Sus intereses se centran en contribuir a la generación de conocimiento científico y cultural alrededor de los hongos que permitan su aprovechamiento sin riesgos para la salud. Colabora en el desarrollo del proyecto Repositorio Digital de Hongos Comestibles y Tóxicos de México. Amaranta, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias por venir y ayudarnos a arrojar luz sobre esta miniserie de Somos lo que comemos. Y ya darnos un término, ¿no? Esporomas. Recuerden que eso es, ¿no? Ajá. Sí, al final se representan por esporas. Lo vamos a llamar, esa es la palabra clave de hoy. Cada que la escuchan aplauden dos veces. Y es que además estamos en una época en donde tenemos que nombrar lo que existe. ¿Sí? Y si no lo nombramos, no existe. Entonces hay que aplicarlo. Buenísimo. Bien, bueno. Oye, Amaranta, para empezar así poco a poco, porque luego a lo mejor hay gente que no lo sabe o no se ha enterado, que México es un país muy honguero, ¿no? Somos muy fungívoros. O sea, como nación, digamos, se comen un montón de especies, ¿no? Claro, sí. México es un país micofílico. Micofílico. Esto quiere decir que nos encantan los hongos,
pero lamentablemente este conocimiento fue un conocimiento que se quedó relegado en las comunidades rurales y semirurales del país, muchas de estas de ascendencia indígena o de ascendencia originaria, ya no es políticamente correcto decir indígena, ¿no? Y entonces cuando viene el proceso de mestizaje, muchos de estos saberes locales alrededor de los hongos se fueron invisibilizados porque además fuimos conquistadas y conquistados por micofóbicos. Y entonces, como les tenían temor a los hongos y veían una cultura extremadamente micofílica y había un sincretismo ahí enmascarado por el uso de Teonanácat y en las ceremonias, claro, y sí, el cuerpo de Teonanácat significa el cuerpo de Dios, ¿no? Entonces, cuando vienen los evangelizadores a este proceso de conquista, pues entonces todo este conocimiento es prohibido. Y es prohibido porque para ellos, para estas culturas, pues, los hongos son malos. Malos desde que los ves, o sea, es más, ni los voltees a ver porque te puede salir una perrilla, ¿no? Ya se la saben. Entonces, pues empezaron a permear esta idea de los hongos, se hace la prohibición y entonces empieza a permear esta idea de que los hongos o solo son alucinógenos o son malos. Sí. Y entonces este conocimiento se queda resguardado en estas comunidades en donde tienen contacto con el recurso, es decir, los bosques, las selvas, incluso los desiertos, porque siempre creemos que solo en los bosques hay hongos y no, también en los desiertos tenemos, ¿no? Igual el número de especies que se consumen es menor, pero también existen. Entonces, cuando te centras en la urbe y cuando tu universo es el mundo citadino, pues sí, somos micofóbicos, efectivamente, pero en la ruralidad, es más, no te tienes que ir tan lejos, Milpalta, Xochimilco, claro, Coajimalpa, claro, Magdalena Contreras son completamente micofílicos, ¿no? Entonces, pero en los hongos hay este fenómeno que los amas o los aborreces, ¿no? Entonces así surge una gran disciplina que es la etnomicología, que es el estudio de la relación de los hongos con las culturas. Y yo siempre digo que el conocimiento tradicional es el punto de partida para construir el conocimiento científico. Claro, sí, yo creo que definitivamente tiene que ser combustible, ¿no? Claro. Sí. Entonces, a partir de esto, pues generamos una relación de afecto o de desagrado por este recurso. Y aquí les voy a dar otro concepto. Puede haber personas que son micofílicas, pero no micófagas. Es decir, que no los comen, pero les gustan. Y puede haber personas que son micofóbicas, pero que puedan llegar a probarlos, ¿no? Que un micofílico micófago es aquel que los adora, los ama, y los come, además, ¿no? O aquella, ¿no? Entonces, estos son dos conceptos interesantes, pero además habla de qué tan importante puede generar, o sea, esto de las ñáñaras, que se le tienen ñáñaras a las lombrices, a las víboras, pues también hay personas que les tienen ñáñaras a los hongos, ¿no? Curioso, sí. Es que yo me declaro lo contrario, ¿no? Yo creo que soy micofílico y micófago en extremo. Pero es cierto, y ¿sabes qué es chistoso? Que en la cultura urbana tuvimos que esperar a que se instaurara pues el champiñón, ¿no? La seta y el portobelo. Esos son como los tipos de hongos que pues la gente ubica, porque son los que se producen, digamos, a nivel industrial de alguna manera. Pero no había pensado en lo que estabas mencionando. Es que a mí me hizo muchos ecos con otras cuestiones que me importan, como las serpientes. Es que ese choque cultural pasó algo similar. Piensa en las serpientes en México como el emblema, la deidad principal, y llega una cultura que te dice, ese es el diablo. Es que es un poco similar, nada más. Incluso los relacionan, ¿no? Incluso las serpientes son unos organismos relacionados con los hongos en las culturas micofóbicas. Fíjate, ¿no? Tú. Nada más eso. O sea, es un paréntesis porque, claro, creo que ayuda como a ilustrar Pero bueno, no nos quedemos con eso, pues tenemos una herencia bicultural y podemos, ¿no? Y sí creo que ahora empieza una pequeña tendencia de voltear otra vez a hacer los hongos, que a muchos de nosotros lo hemos platicado aquí. A lo mejor depende de qué escuela fueron y cuándo, pero a lo mejor ni siquiera se los enseñan casi como si fueran un subreino de las plantas. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, como que por suerte hay una tendencia un poco global, quiero pensar, pero luego pues uno tiene un poco una visión corta con respecto a lo que asumes que es. Pero bueno, hay un poco más de atención y hay adaptógenos y empieza a haber también esta otra onda de otro tipo de consumo de hongos, no nada más comodidad. Entonces, si les parece,
para irnos al corte con una pregunta, porque aquí sí tenemos siempre esta Horrenda costumbre. tradición en el mensaje cerebral, que le hacemos una pregunta a Claudio antes de irnos al corte. Y a ustedes allá afuera, en @coteriarta, @claudífonos, #masaje cerebral, pueden ayudar a Claudio. Dinos, Claudio, un estimado así como a grandes rasgos de porque, ¿no? De cuántos hongos más o menos se consumen en el país. ¿Cuántas especies? ¿Cuántas especies de hongos? ¿Cuántas especies de hongos? Ajá. Ok. Esto siento que ya lo platicamos. Y yo te doy otra. A ver. ¿Cuántas especies has consumido tú? ¿Cuántas especies? Ah, Ok, eso está va. bueno. Me late. Va, vamos y volvemos a estar escuchando el masaje cerebral. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos aquí en nuestro masaje cerebral micofílico y micófago y micofágico. Y nos quedamos aquí con la duda, Claudio, en el aire, de más o menos cuántas, es una estimación. Esto estoy casi seguro de que ya se había platicado en otro masaje cerebral. Estoy tratando de neta hacer memoria de ello. Ajá. Recuerdo que eran... O sea, ¿cuántas eran comestibles? ¿Esa es la pregunta? Es comestibles que Sí, consumamos. porque Ajá. hay más hongos. Sí, hay muchos más. Muchos más. Sí, sí. Muchísimos más. Y creo que estaban entre los 200, 300, ¿puede ser? ¿Sí? Ay, es que no quiero regarla. Bueno, siempre lo hago. Dinos cuántos Ay, has no, comido yo he tú. comido como 10, o sea, también. Sí, o cuántos puedes nombrar. Y además no me sé los También, nombres, también. esa es la Sí, otra. es No me cuántos sé puedes los nombrar nombres. porque de esa manera podrías pedir esos hongos. O sea, ¿no? Podrías... Buscarlos, ¿no? O buscarlos de manera explícita. Ajá. ¿Cuántos comemos, Amaranta, más o menos? Le hicimos un poco trampa porque yo traigo la cifra actualizada que no ha sido publicada. Bueno, sí, ya salió publicada, pero entonces son 425 especies, o sea, Órale. más o Ok. menos, ¿no? Pero además aquí hay un problema porque hay comunidades que no hemos investigado. Claro, Entonces, claro. muy probablemente estas culturas que no se han investigado, que no hemos documentado el conocimiento tradicional alrededor de ellas, tienen especies nuevas. Claro. Entonces, esta cifra constantemente cambia. Está cambiando. Entonces, no te yo sientas mal. Vengo desactualizado Puedes yo. decir 400 y tantas. 425. Algunos dicen Tirando así, 500, casi 500. 500 especies. Ok. Y esto es bien interesante porque nos posiciona como el segundo país a nivel mundial Sí. de consumo de hongos, solo superado Órale. por China, ¿no? Entonces esto habla de una cultura micofílica increíble Claro. que encontramos en todo nuestro territorio nacional, ¿no? Oye, y ¿como cuántos decías que puedas nombrar? No, no Es que yo sé. me quedé pensando también. Es que, además, creo que me hicieron la misma pregunta la vez pasada y no registré. O sea, ahí sí no dice, como que me es más fácil pensar en números que en nombres. Luego no me acuerdo los nombres de la También gente hay, con la hay- que hay convivo. muchos nombres que son tradicionales de cierto lugar. Que ¿no? describen la forma, ¿no? Puede ser, o la Además, textura, entonces, el sí. sabor, el olor. Hay comunidades originarias como las tlahuicas, Picajó, Sí. siempre me cuesta mucho trabajo decir su nombre. Tlahuicas, Picajó. Picajó, coman alrededor, un poco más de 200 especies. Esas son de las que más... Son de las culturas que más comen, ¿no? Y- Pero en la Malinche, por ejemplo, Ajá. también están como entre 50, 60. Tlahuicas 60 están especies. por las lagunas de Zempoala, De ¿no? Nada más Zempoala, para en el que se Estado de ubiquen. México. ¿Y ahí comen más porque hay mayor abundancia de hongos comestibles o porque tienen una tradición más conservada de ser hongueras? Esa fue la pregunta que se hicieron en un inicio para definir micofilia y micofobia, que era Ajá. lo que hacía que las culturas consumieran más o menos especies, porque pues las mismas especies que se distribuyen en el Estado de México, muy probablemente las encontremos en otras culturas en donde Ajá. no se consumen esa diversidad. Entonces, aquí entra el concepto de que lo que es comestible es lo que te enseñaron a comer. Y muy ad hoc a su programa, pues la comida es cultura, ¿no? Entonces, nosotros y nuestros patrones alimentarios están dictados por lo que nuestra ancestría, nuestras ancestras principalmente, que Ajá. son las encargadas de alimentarnos, pues nos enseñaron a comer. Entonces es bien difícil que tú llegues, no en un contexto urbano, porque en el contexto urbano ahorita como que todo el mundo quiere experimentar. Ajá, claro. Y la pregunta central es, ¿se come? ¿Se come? ¿Se come? Pero en comunidades donde tienen un arraigado consumo de especies y tú llegas con una nueva, que lleguen las tlahuicas y lleguen con una nueva especie, es muy difícil que la adopten. Que la adopten por todo el conocimiento que hay alrededor de estas especies. Alguna vez fuimos al monte con un honguero de Tlaxcala, de la Malinche, y fuimos a Coajimoloyas, a Ixtlán de Juárez, en Oaxaca.
Y entonces él decía, es que sí es, pero no es. Es la copia mala de. Y yo le decía, ¿pero por qué es la copia mala? Es que esto está bien bonito porque es la copia mala. O sea, es igualito, pero lo copiaron mal. Okay. No es exactamente idéntico, ¿no? Y esto no quiere decir que sea tóxico, simplemente es el mismo, pero por algo no se parece. Entonces, en la Malinche los hongos son como más grandes, más robustos, más coloridos, y entonces a eso se refiere, ¿no? Con estas características morfológicas que le está viendo, pero que no las aprecia igual que las de su localidad. Y claro, porque te basas sobre todo en las características morfológicas para recolectar, digamos, hongos silvestres, ¿no? En buena medida y en las texturas y en los olores. Entonces, claramente, si hay una variación, digamos, geográfica, pues bueno, quién sabe, pero 400 y pico, casi 500. Ajá. Está muy difícil. O sea, yo no me puedo acordar de las 10 que he comido. Oye, y me quedé pensando, bueno, claro, el concepto de que es comestible y que no es que sí, llévenlo a su propio terreno, ¿no? O sea, cualquier insectos, o sea, hay muchas cosas que comemos en México que no se comen en casi ninguna otra parte del mundo y que les parecen francamente exóticas, ¿no? Empezando por el nopal, el huitlacoche, ¿no? Es otro hongo, vaya. Y que a lo mejor son gustos adquiridos, pero hay cosas más básicas. El chilito piquín en la fruta es como que hay gente que tiene eso, no. Los dulces que pican, ¿no? Ustedes hasta dulces que pican. Claro. O luego es como hay otras culturas en que la zanahoria la usan como postre, ¿no? Bueno, aquí en México también se usa, o mezclas que a uno le parecerían así raras, pero sí, recuerden eso, lo comestible es una cuestión de qué has consumido. Y qué bueno que mencionas el ejemplo del huitlacoche, eso es como bien interesante porque el huitlacoche es una especie que es parásita del maíz y entonces invade la milpa. Y solo en el centro de México se comía hasta hace 10, 20 años. Ahora ya se ha popularizado su consumo, pero antes solo en el centro de México ibas al norte y al sur y no comían huitlacoche. Y entonces incluso lo consideran como la plaga del maíz. En donde yo hice la tesis de licenciatura dicen que pasa la gallina, extienden las semillas de maíz, los ponen al sol y pasa la gallina y pisa ese grano y entonces ese grano va a dar como origen a un huitlacoche. Y no lo comen, o sea, es la plaga del maíz. Basura. El capitalismo globalizante salvaje ha llevado el huitlacoche al primer mundo, ha llevado el huitlacoche pues obvio al norte y al sur, y ahora ya es un conocimiento amplio sobre el huitlacoche. Claro, pero, y casi que prefieres que te caiga la plaga porque es más caro que el maíz, ¿no? Claro, pero incluso en Milpalta en algún momento lo intentaron. El huitlacoche te anda gentrificando el maíz. Sí, te anda gentrificando. Claro, es un buen ejemplo. Sí. Y entonces cuando se empieza a hacer popular y se empieza a gourmetizar, porque ese es un problema que estamos teniendo con los hongos y con todos los alimentos silvestres que estamos rescatando, y les pongo unas comillas bien grandotas, sino que ahí ellos existían, pero pues nosotros bien ignorantes y en nuestros privilegios pues decimos, ahora lo estamos rescatando, ¿no? Y ahora está pasando eso, que se está gourmetizando estos saberes locales alrededor de este patrimonio biocultural, como tú lo dijiste, ¿no? En específico en hongos, el patrimonio micocultural. Y entonces, con el caso del huitlacoche, cuando llega a Europa y llega al primer mundo de aquel lado, en Francia se reportaron varios misetismos alrededor del huitlacoche. Y entonces ahí hay una pregunta, ¿no? Oye, misetismo. Dícese de la intoxicación producida por el consumo de un esporoma. Toma, me encantó. Buenísimo. Y se empezaron a reportar se empezaron a reportar por huitlacoche, y resulta que el huitlacoche tiene una sustancia que se llama ustilagininas, y las ustilagininas son tóxicas solo en personas inmunodeprimidas. Y pueden provocar convulsiones. Entonces, ahí también hay otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos enseñaron a comer, pero también qué es lo que nuestra cuerpecita ha aprendido a asimilar, a procesar y hacerlo parte de su vida? Y pensemos que pues en el primer mundo, digo, por poner ese término que a lo mejor no se usa, pero en las naciones desarrolladas como es Francia,
hay una tendencia más alta que en otros, que en lugares que no lo están, pues a muchas cosas que te inmunodeprimen, ¿no? O sea, tú ves muchos males autoinmunes como de Crohn, digamos, digestivos, ¿no? El mal de Crohn, la colitis ulcerante. Hay un montón de manifestaciones que casi solo ves en naciones desarrolladas, porque tienen una dieta ultra procesada y porque ya nunca confrontan parásitos transitoriamente, y entonces su sistema de defensas está así como desbocado, ¿no? Qué curioso. Fíjate. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Exactamente. Bien. Pues que bueno, tenemos otro corte, pero voy a preguntar porque la costumbre es la cochina costumbre. Tú me vas a preguntar a mí. No, es pregunta. Tú me vas a preguntar a mí. No voy a preguntar nada. Preguntas si vas a tener preguntas. Si me van a hacer examen. Condicionamiento pavloviano, sí, ¿no? Estuvo horrendo. Ahí viene la alarma, ahí viene otra pregunta. Me vuelvo a poner nervioso, mira, sudoroso. Ahí te va, porque eso nos va abriendo campo para el siguiente tema. 400 y tantas especies comestibles, vaya. ¿Cuántas crees que son tóxicas en México? ¿Cuántas especies tóxicas y cuántas mortales? Ok, va, listo, ya está. Vamos y volvemos. Están escuchando el masaje cerebral en este especial de Somos lo que comemos. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Y ya estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral, en la segunda mitad del masaje cerebral, en esta miniserie que hemos denominado Somos lo que comemos, y hoy estamos hablando de hongos. Antes del corte, Andrés Cota preguntóme que ¿cuántas especies son tóxicas y cuántas de esas mortales? ¿Cuántas te producen misetismos? Misetismos. ¿No? A mí, híjole, es que me da el pendiente porque, según yo, nos decía Marta que al principio, que son 450, 425, 425. las veintitantos, ¿no? Las que se pueden comer sin ningún problema. Y yo estaba tratando de hacer memoria de cuántas especies de hongos había. Pero eso no quiere decir que todas las demás sean tóxicas, porque puede haber unas que solo no sean ni comestibles, ni tóxicas, o que saben feo. Sí. Ok, entonces vamos. Son duras o algunas que son tóxicas, pero como las preparas, ya no son tóxicas. No te las comes crudas. Aquí ya hay jiribilla, ya hay ganas de joder, me están queriendo dejar aquí en evidencia. ¿Por qué crees que me gustan los hongos? Oye, también aquí, paréntesis, mientras Claudio piensa más, si ustedes le ayudan, se comen siempre cocinados, ¿no? Sí. Los hongos crudos. No se recomiendan los hongos crudos, y eso es algo que estamos documentando apenas por el auge del consumo de ceviche de setas. Y entonces hemos visto que cuando no pasas las setas por agua, entonces te pueden provocar cierta reacción. Entonces, recomendación siempre cozan las especies. Y hay especies que hay que cocinar cocerlas mucho, muchas ¿no? veces. Hay unas que justo me ha tocado ir ahí con las tlahuicas que mencionabas, que también siempre me cuesta mucho trabajo. Y se comen un montón de especies. Se comen algunas que en otros lados se consideran tóxicas o que mejor no se comen, pero pues las hierven 9 veces, ¿sabes? O tienen los procesos así. El agua y así. Y a base de prueba y error, pues al final así es como todo cuestión alimenticia, ¿no? Hoy desayuné unas chelhuas nanacatl. ¿Qué es? Son unas ramarias, son unos hongos que tienen en forma de coral. Les dicen patitas de pájaro, shelguas. Shelguas nanacuas, porque significa pata, ¿no? O sea, como ramillete. Y esas especies se tienen que poner a hervir y esperar a que espume, como el pollo. Fíjate. Y tirarles el agua y ya después cocinarlas. Y son deliciosas. Yo no sabía eso por y no preguntarle a la persona que las estaba comprando. No necesariamente llegó a chorro, pero sí me cayó. O te supieron amargas, también suele pasar. Fíjate que el sabores estaban más o menos bien, pero sí me cayó notoriamente al intestino, ¿no? O sea, como que el cuerpo dijo así. Y ya luego me enteré que, claro, que había que hervirlas. Entonces, moraleja, siempre pregunten, ¿no? Cómo preparar las cosas. O sea, ir a un mercado local en la Ciudad de México, incluso como Jamaica, La Merced, San Ángel, Coyoacán, pueden encontrar especies de hongos,
pero siempre que ustedes se aproximen a una nueva especie que no han consumido, pregunten cómo se cocina. ¿Cómo me recomiendas? También para que te quede más rico, ¿no? Pues sí. Entonces esto es otra de las características que hace que un alimento sea comestible o no. No solo las características químicas inherentes al hongo, sino cómo lo preparas, que es lo que yo decía, la cultura, ¿no? Entonces, la cultura ya filtró todo esto. Claro. Buenísimo. ¿Cuántas especies son tóxicas y cuántas son? Yo voy a decir que 50 especies son tóxicas, de las cuales 5 son letales. Vale. Yo creo que vio la charla. Ahorita te paso un acordeón para que estés preparado para la próxima. Pero no está tan lejos, ¿no? No. Dentro de todo. Sí, siempre creemos que, y esta visión micofóbica de los hongos, siempre creyeron que todos los hongos eran tóxicos, ¿no? Y entonces, no, en realidad hay más especies comestibles que tóxicas, ¿no? Claro, comestibles, ya hablando con este tratamiento, con este conocimiento, hay 107 especies tóxicas, de las cuales de 7 a 10 son tóxicas mortales, pero estas son tóxicas mortales graves, ¿no? O sea, con un pedacito de lámina, o sea, lo que tiene abajo del sombrerito, es muy tóxica. Tiene una concentración de toxina baja, pero estas toxinas son súper letales, ¿no? Entonces, la regla de oro es no coman hongos completamente blancos, como el honguito de Mario Bros, esa manita con puntitos blancos, es igualito, nada más que es completamente blanco y liso. Ese hay que evitar. Ese es el ángel de la muerte. El ángel de la muerte que le llaman, o el Stachnanacat de veneno, porque bueno, también en el conocimiento tradicional las personas aprenden a reconocer las especies comestibles en comparación con las especies tóxicas a las que se parecen mucho. Entonces a esto le decimos que es un conocimiento dual. Sí reconocen lo que es potencialmente utilizable y también reconocen lo que les puede provocar un daño, ¿no? Entonces es otra de las diferencias del pensamiento originario de nuestras culturas americanas en comparación con el pensamiento occidental, en donde el pensamiento occidental no te sirve, pues no lo estudio, adiós, ¿no? No lo conozco. Y en cambio el pensamiento de las culturas americanas originarias siempre está en dualidad, ¿no? Sí, saben que son importantes para los ecosistemas, saben que incluso su presencia es necesaria para que el universo esté en equilibrio, ¿no? Entonces... Claro, es un indicativo. Es un indicativo. Sí. Además de que muchas de esas te dicen, ¿no? O sea, si tú ves esta especie tóxica, muy probablemente alrededor de ella vas a encontrar a la especie comestible. Entonces, son otros criterios. Tú decías hace rato que utilizaban el criterio morfológico, es decir, las características de los esporomas, de lo que normalmente le llamamos honguitos. Y sí, esa es una de las características principales. Pero también yo siempre digo que los hongos son toca, huele, prueba y aprende. Y muchas veces reconoces las especies porque son morfológicamente iguales, se parecen muchísimo, pero la tienes que probar y una pica y la otra no. O la tienes que oler y una huele, otra regla, si podemos decir de reglas, si huele feo, pues ni se lo coman, ¿no? Sí. O sea, no, pero es absurdo porque uno dice, o sea, te huele feo, ni modo que te lo vas a comer. Y hay personas que se han intoxicado con hongos que huelen feo, entonces. ¿Sabes qué? Estoy pensando que también debe haber ahí también un carácter ecológico, porque saben muchas veces, como decías, a qué otras especies están asociadas de hongos y de plantas, ¿no? Entonces, si crece cerca de tal tipo de árbol, saben que es común, ¿no? Y entonces es más probable. Pero a ver, ¿qué pasa? El lugar de crecimiento es muy importante para identificar como también nicho de crecimiento. Y la época, porque hay especies que en cierta época son comestibles, pero ya pasó su época y ya no, aunque estén ahí presentes en el bosque. Interesante. Suponte que Claudio va conmigo al bosque y come un pedazo porque así es Claudio, de Ángel de la Muerte. ¿Qué pasa? Por andar de curiosillo. ¿Cómo es el misetismo del Ángel de la Muerte? ¿Cómo va a morir? ¿Se muere luego? Es una muerte lenta y dolorosa. Y generalmente esto está relacionado con que hay un estado de latencia
grande. ¿Qué significa este estado de latencia? O sea, tú te lo vas a comer y no vas a tener síntomas incluso hasta 72 horas después de la ingesta. Al tercer día. Dependiendo el cuerpo, el tamaño, el peso y qué tan sensible eres, es qué tan rápido presentas los síntomas. Pero ese es uno de los problemas con este misetismo, o los misetismos mortales, es decir, las intoxicaciones mortales. Se tardan tiempo y ese es como un indicador a veces cuánto tiempo tiene que te comiste el hongo. Y a partir de eso, si pasaron muchas horas, seguro es un misetismo grave. Si pasaron poquito tiempo, generalmente media hora, cuando comes por ejemplo, a quien les hace daño las setas, los champiñones, en cuanto lo comes, empiezas a sentir dolor de estómago, ¿no? Y no. Entonces viene esta etapa de latencia que puede durar hasta 72 horas y luego viene un cuadro gastrointestinal tremendo, vómito, diarrea, sudoración, mareos. Y pues te atiendes por un problema gastrointestinal, pero como pasaron 3 días, muchas veces no lo relacionas con el hongo. Claro. Entonces ese es otro de los problemas. Después de te atiendes como si fuera una gastroenteritis, se te pasan los síntomas y el médico te da de alta o tú te dejas de tomar el medicamento o atenderte y entonces resulta que viene el segundo periodo de latencia, que otra vez puede llegar hasta 72 horas y en este segundo periodo de latencia ya es irreversible la intoxicación porque es cuando ya llegaron las toxinas a hígado y entonces pues ya se distribuyó. Fuerte, ¿no? En efecto no lo asocias, pero además me parece terrible que te den de alta y de pronto tú ya te vas casi y ya estás condenado a muerte. No, hombre, me siento como un roble y tuyo. Y entonces ese patotóxico, o sea, al final ese lo que termina matando es algo del hígado sí. Y por eso es irreversible. Llega un punto en que ya no puedes hacer nada. Tiene unas sustancias que son ciclopéptidos y lo que hacen es que inhiben la replicación de todos los componentes, las proteínas, ¿no? De los componentes que hacen que funcione nuestro cuerpo. Entonces empieza el problema en el hígado y después en el riñón y después en pulmones porque tú ya no estás regenerando células, tú ya no estás, es sistémico y te mueres de manera sistémica. Entonces una de las recomendaciones que siempre hemos tenido es si comiste hongos y así haya pasado una semana, dilo al personal de salud y considéralo. Porque oye, ponnos una foto de ese, ¿no? Sí, claro. Porque es que Cota me pone como ejemplo, pero en realidad es él el que no sabe estarse en paz cuando va al bosque. Yo lo sé, lo he visto. Lo he visto. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos a nuestro último bloque de este masaje cerebral que está interesantísimo. No le cambie. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos entrando al ocaso de nuestro masaje cerebral de hongos, de comer hongos y hongos comestibles y hongos tóxicos. Estábamos un poco tristes porque Claudio se comió un ángel de la muerte, ¿no? Y pasaron 3 días. Sí, y me faltan 2 días. No, pero es que estaba muy interesante esto que nos está empezando a contar Amaranta, por si acaban de llegar, en que misetismo se le llama la intoxicación por hongo. Cuando el misetismo se presenta a las muchas horas o días incluso, o 3 días del consumo del hongo, tiende a ser un misetismo mucho más grave, si no es que letal, que cuando ustedes coman, espero que nunca les pase, pero algún hongo que les pueda causar cierto daño gástrico y les empieza a doler la panza a la media hora y les da diarrea. Que es curioso, porque estamos diciendo fuera del aire que es como contraintuitivo. Parecería que lo muy tóxico te hace daño desde el primer contacto con el cuerpo. Son como las relaciones con las personas. Te das cuenta hasta después. Completamente. Me trajo con engaño. Me engañó, pero me hizo daño profundo. Irreversible. Muchas veces. Suelten las relaciones tóxicas, por favor. Sí, ese es un consejo siempre que es bueno. Bueno, eso está muy interesante. ¿Qué pasa en caso de intoxicación? O sea, ¿qué pasaría si algún día alguien que conozcas o uno mismo está en esa situación? La recomendación es ir al médico. Ir al médico y decirle,
explícitamente comí hongos. Y también otra de las cosas es llevar la muestra, porque muchas veces nosotros acompañamos al sector salud identificando los hongos y con la identificación del hongo, con la sintomatología y con todo podemos construir el diagnóstico oportuno para darle un tratamiento adecuado. Cabe resaltar que no hay un antiveneno. Siempre me preguntan, no es una víbora, no hay un antiveneno. Lo que se utiliza generalmente como tratamiento son tratamientos paliativos. En la primera etapa es expulsar diuréticos que saques diuréticos, carbón activado para expulsar el tóxico, acompañado de antibióticos para evitar una infección, para evitar que otro hongo oportunista entre, y en algunos casos, como en el tóxico mortal, ahorita están utilizando silivirina, algo así se llama, y esta lo que hace es ayudar a regenerar las células hepáticas. Pero si el micetismo se determina, de este caso, el del que estamos hablando, se termina tarde, el trasplante de hígado, pero en un país como lo es México, pues eso es como complicadísimo. Tendrían que haber pedido hace 3 años, ¿no? Voy a comer hongo de la muerte en 3 años. Probablemente. Guárdeme de ahí en el refri, porque ahorita... Órale, pero bueno, está bien. Eso es algo importante de mencionar. Si esto le está haciendo eco, si les interesa saber más, porque siempre les va a interesar saber más, ya saben, siempre pueden escribir a cientificosanónimos@gmail.com, pero ahorita también se pueden meter al portal que, entre otras cosas, está desarrollando Amaranta, porque ese es un repositorio de información valiosísimo. Está lleno de imágenes, un montón de información. ¿Y qué hacer, no? Con los médicos también. Y ese repositorio precisamente se hizo como una respuesta para esta problemática debido a que se estaban generando prohibiciones por las intoxicaciones por consumo de hongos silvestres y entonces dijimos no, ya hemos vivido muchas prohibiciones y esas prohibiciones nos han llevado a una erosión del conocimiento tremendo, pero la gente necesita seguir comiendo hongos. Entonces lo que empezamos a hacer fue campañas de promoción del consumo informado de hongos. Este repositorio le ponen ahí en el navegador, Hongos Comestibles y Tóxicos de México. Es hecho en el Instituto de Biología, es parte de mis estudios de doctorado y es eso, ¿no? Una respuesta o una alternativa para el médico que está atendiendo un micetismo y no sabe qué hacer. Ahí hay una pestañita, vas y dice. Protocolo, ¿no? Pues no. Unos protocolos, también hay protocolos tanto para atención a los pacientes como para las muestras, ¿no? Porque siempre que nos llegan las muestras nos llegan y ya imposible identificarlas. Entonces, pero esto es bien importante porque no tenemos mucha información sobre los casos, ¿no? Sobre los casos, sobre las especies, sobre las estadísticas. Entonces estamos en este momento en el que tenemos que construir información para hacer acciones, pero bueno, a la par estamos haciendo acciones con lo mucho que tenemos. Ahora vale aquí mencionar para que no se vayan a volver hongofóbicos, que no es tan común, ¿no? O sea, no es que haya más intoxicaciones que alimentación sin problema. Y creo que habría que hacer un guiño también al valor del hongo como alimento, ¿no? Porque si no alguien puede decir, yo para qué me arriesgo. Sí. ¿no? Pero, pues los hongos tienen un valor alimenticio súper importante en las comunidades semirurales y rurales del país, son el complemento de la dieta. Mucho de estos nutrimentos que no obtienen con los otros alimentos de la temporada, los complementan con hongos, con quelites, y además, pues estos hongos tienen muchas vitaminas, tienen fibra, proteínas, libres de colesterol, y entonces además tiene una característica que las paredes de las células tienen un componente que se llama beta-glucanos. Y los beta-glucanos en nuestra cuerpecita nos ayudan a fortalecer el sistema inmune. Entonces viene un poco de este concepto de somos lo que comemos y entonces de medicina preventiva que tenía nuestra ancestría, donde si te alimentas bien y consumes los alimentos adecuados, vas a estar sano, ¿no? Entonces, por eso se considera que todos los hongos comestibles son medicina, por esta importancia alimenticia que tiene en las comunidades, en la humanidad, pero también por este componente que lo hace medicinal, porque pues, te está fortaleciendo el sistema inmune, ¿no? Entonces, es un alimento súper valioso porque además su recolección le da de comer a
muchas personas en México. Claro. De hecho, durante la temporada de lluvias, este recurso que se obtiene por la recolecta de hongos es como un recurso adicional a lo que tú generas en tu actividad económica diaria, y muchas veces coincide con la temporada que la niñez entra a la escuela, entonces sirve para comprar útiles, para comprar las mochilas, los zapatos, los uniformes. Entonces, consuman local, consuman hongos y ayudarán a la educación en México. Es un muy buen mensaje ahí de campaña. Oye, y si la gente dice, porque es que bueno, ahora empieza a haber una especie de turismo micoturismo. Micoturismo, de hacer caminatas y recoger hongos o ir a conocer dónde están esos hongos. Eso que a lo mejor es un tema muy complejo. Es muy complejo, sí tiene muchas aristas. Pero ¿y qué opinión te merece como micóloga, etnomicóloga? Yo hago micoturismo ¿Sí? En colaboración con las comunidades. Yo creo que el micoturismo con un buen accionar, tanto como recolectar, a quién se le va a dar el dinero, creo que puede ser una idea. Para mí el micoturismo es un concepto comunitario, en donde no solo una persona se va a beneficiar por esta actividad, sino la comunidad entera. Yo he hecho micoturismo porque mis compadres, las personas con las que trabajé en las comunidades, mi tesis de maestría, me dijeron, bueno, usted ya se tituló, comadrita, y ahora venga. ¿A mí qué me está dando? ¿Qué me está dejando? Sí. Entonces yo les dije, ¿qué quieren hacer? Y entonces empezamos a hacer micoturismo. Y entonces ahora es un tema muy complejo porque micoturismo seguro, yo creo que es la onda, ¿no? Sí, es claro, lo que debemos promover, regularlo, pero también acuérdense que los hongos no porque estén en el bosque no le pertenecen a alguien. Claro. Además, es bien interesante, ¿no? Porque el concepto de los hongos son como un conocimiento que ha permitido la existencia de culturas, pero también ahora se pone como un conocimiento que ha permitido la defensa de los territorios. Entonces, alguna chica de origen otomí dijo, para mí los hongos son territorio, ¿no? Entonces, entonces respetar estos territorios, dejar de estar colonizando estos territorios y pues un micoturismo comunitario y seguro, y que quien sepa realmente sobre hongos es bienvenido, ¿no? O sea, ir con las hongueras, con los hongueros, y generalmente un micoturismo seguro va acompañado de una honguera y un micólogo, ¿no? O sea, como las dos partes para evitar estas intoxicaciones. Y quizás más visitar un sitio, no conocer, no con la idea de recolectar los hongos, o sea, ir a verlos y recolectar unos cuantos que ese día tengan sentido y probar lo que cocinan, ¿no? Las hongueras, eso está padre. Exacto. Verdad. O sea, no vayan por la vida queriendo juntar sus hongos que se comen. O no van a tener una vida muy larga. O no van a tener, exacto. Amaranta, ¿cómo te pueden contactar si quieren alguien más información o le hace cosas? Mi correo es a.ramirez.terrazo@gmail.com. Estoy en redes sociales, Facebook, Instagram como Amarantiux. Amarantiux, muy bien. Buenísimo. Se los posteamos acá. Claudio. Pues muchísimas gracias por darte la vuelta al masaje cerebral, Amaranta. Seguimos con nuestra miniserie de Somos lo que comemos. Así que no dejen de escucharlos. Si van tarde, pueden escucharnos ahí en. Y empieza claramente se está construyendo la dieta, ¿no? La dieta de insectos y hongos empieza a ser algo interesante. Ya el masaje va a terminar por dar un recetario al final de esta miniserie o algo. Estamos puestos. Completarianismo, recuerden. Exacto. Ahí estamos. Pues muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor